A partir de ahí marca, ¿no? Marca el partido como tal. Si usted no tiene la posición de pelota, no puedes hacer nada. Fue un coladero por completo. ¿Coladero? Nos bailaron realmente. Nos bailaron, dice. O sea, Panamá bailó a Costa Rica. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Saben que estamos con la fiebre de la Copa Oro, que es la Copa América Sudamericana, pero en CONCACAF, sí, en Centroamérica y Norteamérica también tienen su copa entre selecciones y venimos a hablar de lo que ha dejado, porque ha sido, más allá de que haya sido una victoria quizás ajustada, pero bien justificada por Panamá, como verán en la camiseta, en la playera, en la camisa, en como ustedes le digan. Vamos a estar hablando de lo que ha hecho mucho ruido porque Costa Rica está en caída libre y esto lo ha generado Panamá, ayudando en una derrota más para los ticos. ¿Y qué opinan? Sí, la prensa de Costa Rica sobre el triunfo de Panamá, sobre la derrota de Costa Rica, el partido en general, el debut de la Copa Oro de ambas selecciones, todo, absolutamente todo aquí obviamente en este canal. Pero antes de arrancar, ya lo saben, se tienen que suscribir acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que nos sigan apoyando para darle con toda la Copa Oro. Y vamos a ver cómo ha dejado Panamá, ¿no?, con esta victoria a la prensa tica con una derrota más. Paupérrima demostración. Paupérrima, bueno, arrancó fuerte, fútbol de calidad. Una selección que está muerta, no tiene alma, no tiene sangre, no tiene corazón. Está muerta la selección de Costa Rica, dice. Fiebre con el técnico, no sé. El problema es de sangre, entonces, Diego. El problema de todo. El problema de todo, corta, ya está. En coma, entramos en coma, estamos en una situación. Hoy es irreversible. Hoy es irreversible, se nota en el campo de juego que no hay conexión entre los jugadores. Están, a ver, no pueden levantar las piernas, no tienen un ritmo adecuado, no tienen un sentido de juego. Se sienten frustrados los jugadores, se nota el técnico en el banco, cero emoción, cero sentimiento de lo que está pasando. Así que me parece que va a ser una noche larga, muchachos. Jackie, mamita, cómo los dejó Panamá. Dice y utiliza don Diego País la palabra sangre. ¿Cuál palabra utiliza para describir lo que le falta a este equipo? Jackie, buenas noches. Vamos a ver, buenas noches compañeros, buenas noches en casa. Fuera Suárez, definitivamente. Fuera Suárez. Quieren echar al técnico. Derrota saca técnico. De jugadores que le faltan sangre, como dice Diego, también tienen que irse jugadores de esa selección. Hay jugadores que están quedando debiendo, jugadores. Bueno, a echar jugadores, de mucho peso, de mucha experiencia, mucho bagaje. Todos, Celso, el mismo Calvo me queda debiendo. ¿Por qué? Porque son jugadores que también son los que podrían, ¿no?, levantar la mano y decir que aunque bajo una situación difícil de un mal planteamiento de entrenador desde hace 2 años para acá, pero tampoco vemos eso. Entonces sí creo que están realmente enojados y tristes por momentos también. Don Jason Arce, buenas noches. Dice, esto no termina País, acá. falta de sangre. Dice Jackie, fuera Suárez. ¿Cómo describe usted el momento de la Sele hoy? Qué mediocre selección tenemos. Qué mediocre selección. Y me sumo a lo que país, no tenemos sangre. Qué selección más paupérrima, miedosa, nefasta. Fuerte análisis caliente. Adjetivo pésimo que tenga que ver con algo negativo con esta selección. Qué selección más mediocre tenemos. Y es comandada por un técnico igual de mediocre como es Luis Fernando Suárez. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a empezar de inmediato. Vamos sin filtro, con la cancha caliente y recordando que ya casi venimos con el enviado especial de fútbol. Mediocre selección, mediocre jugadores. Para tener la reacción en directo. Durísimo. De lo que pasa allá cerca de los protagonistas. La tenencia pelota, sin duda alguna, a partir de ahí marca, ¿no? Marca el partido como tal. Si usted no tiene la posición de pelota, no puedes hacer nada. Fue un coladero por completo. Coladero. Nos bailaron realmente. Nos bailaron, dice. O sea, Panamá bailó a Costa Rica. Este medio campo, Carrasquilla, qué gran jugador definitivamente. Gran jugador Carrasquilla, eso es verdad. Mucha verdad hay ahí. No tenemos sociedades, solo individualidades y chispazos. Nos bailaron, tiro. ¿Verdad? Que se... Diego Bando, ya baile de Panamá-Costa Rica. Desde las afueras del escenario deportivo, Costa Rica cae ante
Panamá. Don Durísimo, Diego Bando, buenas noches. Los ticos Bienvenido están a durísimos. Fútbol al Día. ¿Qué tal? Saludos, mi querido José Pablo. Nada más déjeme aquí acomodarme bien con aparte, mi hay internet un- para este escucharlo es un de la mejor golazo de manera. cabeza. Aquí estamos afuera de la zona mixta y la conferencia de prensa de Luis Fernando Suárez. Voy a mostrarles aquí, voy a darle vuelta a la cámara. Para Nos que puedan bailaron, ver, tiro, no puedo creer todavía. A los medios de comunicación aquí listos, esperando que Que en parte los creo que tiene jugadores razón, de- pero bueno, de fuerte, Costa Rica. duros son con Aquí su está la zona selección. mixta, los medios panameños y los medios nacionales. Bueno, vamos a darle vuelta aquí para ver si podemos conversar un poquito con ustedes. Un saludo muy cordial, compañeros. Espero que estén muy bien. De una noche desastrosa aquí. Desastrosa noche Me para acordé Costa Rica mucho sobre del- frente a Panamá. En Durísimo. el Alto Mama, ya en Qatar, otro desastre por completo. Y aquí la verdad, una vergüenza completa. ¿Yo qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? La primera pregunta que me toca a mí hacérsela a Luis Fernando Suárez, yo le dije, es que somos un desastre, damos vergüenza jugando, no jugamos a nada y no construimos absolutamente nada. Fue tranquilo a ¿Qué- preguntarle. ¿Qué nos puede decir usted hoy? ¿Qué nos puede decir usted hoy de lo que juega o a lo que juega la selección nacional? Y las respuestas fueron súper cortantes, súper anémicas, lo más corto posible. Yo creo que con una maleta ya lista en la sala del hotel, esperando a ver qué puede pasar. Yo quiero ver si puedo conversar con por lo menos vamos a ver por aquí, con algún periodista. Y todos van a pensar lo mismo, si realmente Costa Rica no está respondiendo. A escucharlos también, a los jugadores, que también obviamente están... Diego. Pues, Pero Panamá lo increíblemente, empujó un poquito más al un precipicio, desastre. si no es que ya está cayendo. Voy con ustedes, ya volvemos. Mientras salen, ya vuelvo con ustedes aquí, compañeros, en el Drive-In Stadium en Fort Lauderdale. Bueno, extraordinario. Entonces, en área de zona mixta, para poner el contexto a los queridos televidentes, en esa zona básicamente hay un túnel, ahí van a ir saliendo futbolistas y en ocasiones, dependiendo del estado de ánimo del jugador de fútbol, Hablan algunos, no todos. No es normalmente- obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Pasan por ahí. No es obligatorio, normalmente Pero algunos deberían de dar la veteranos cara. asumen Sí, dan sí, la sí, cara, sí. casi siempre Y Celso, generalmente casi sí. siempre Joel, casi Hablan siempre los de más Pablo experiencia. Vargas. Y a los muchachos jóvenes no siempre se les deja esa responsabilidad. Esa es... Eso es importante, en se teoría. valora. En otras ocasiones solamente el departamento de prensa de la Fede de Fútbol manda algunas entrevistas, las envía Sí. y es lo que hay porque ninguno habla. Va a depender un poco de la realidad y el contexto de la serie. Ya- Bueno, obviamente lo vamos a ir dejando por acá, realmente duros los ticos, enojados, calientes, porque saben que esto viene desde hace tiempo, no es la primera derrota de Costa Rica, viene en caída libre, todos le vienen ganando a Costa Rica y cada vez es peor y no hay cambio de técnico y no hay mucho movimiento de jugadores y esto hace que siga enojando cada vez más al pueblo de Costa Rica, que sabe de lo que es un buen equipo, de lo que ha sido, por ejemplo, la heroica en Brasil 2014, y eso obviamente los enoja y mucho, sobre todo aparte que Panamá los empujó un poquito más, como decía una de las periodistas, los bailó a los ticos, les demostró una muestra, vaya la redundancia, un poquito una muestra de carácter y les ganó. Fue a lo suyo, ganó y obviamente los empujó un poquito más a lo que siguen siendo derrotas y derrotas y derrotas de Costa Rica, que a uno lo entristecen porque quiere la mayor competitividad posible, pero cuando las cosas se hacen mal y no se revierten, o por lo menos uno no tiene ganas de revertirlas, hablo de la federación que no mueve, no saca entrenador, tampoco trae un proyecto fijo y realmente atractivo, las cosas se complican y entristece mucho, ¿no? En el mundo del fútbol que se pierda esa competencia que Costa Rica supo tener y sabe tener en caso de que se puedan hacer las cosas bien. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre este tipo de análisis y con prensa de las distintas selecciones, todo aquí abajo se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó y si quieren más de este tipo de videos. Comenten también qué opinan ustedes sobre el presente de Costa Rica, sobre lo que ha sido el partido de Panamá frente a los ticos. Todo, absolutamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.